Bien, gracias. Pues aquí en el chat les acabo de dejar la dirección de la página de internet en donde se puede hacer una infografía y una pequeña descripción de qué es una infografía. Una infografía es una serie de ideas representadas de manera visual o gráfica. En otras palabras, es un híbrido entre una imagen y el concepto de un tema específico. Es muy fácil de comprender a simple vista por parte de un público amplio gracias a su formato visual sencillo y colorido. Es decir, vamos a enseñarnos a, a expresarnos de manera pictográfica, es decir, con una imagen y con alguna pequeña descripción, y de esa manera va a haber una gran comprensión. Por eso es un híbrido entre imágenes y descripciones. Déjenme ver si les voy a compartir una, una pictografía que hice en algún momento. Me regalan así, si la están viendo, ya se está viendo. ¿Verdad? Ok. Entonces, esta pictografía habla sobre el Evangelio. Entonces, bueno, aquí dice el nombre del Evangelio, aquí viene la descripción en griego, aquí viene quién lo hizo, y bueno, dice el Nuevo Testamento, y entonces dice la revelación del tiempo nuevo, y ya es una singularidad, Evangelio de Pablo y Marcos, según las estadísticas, es significativo porque esto y esto y esto. Entonces, es una pequeña descripción, así muy rápida. Dijera mi maestro de, de cálculo, a grosso modo, es una descripción muy rápida. Y bueno, vamos a suponer, esta parte, no sé si la están viendo aquí donde dice 60, 40, 20, y lo dice Marcos, Pablo, Hechos, Pedro y Apocalipsis. Entonces, más o menos estos son los años en los que Marcos escribió, en el que Pablo empezó a escribir los Hechos, perdón, en el que Pablo escribió sus cartas paulinas, los Hechos, cómo se conformaron, Pedro y Apocalipsis. Entonces, es así como que una pequeña descripción, lo dice Evangelio, ¿no? Porque acá arriba vimos que la palabra evangelio, en griego, es equivalente a este. Entonces dice, el término aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. ¿De qué habla esta infografía? Pues habla del Nuevo Testamento y de los principales evangelios. Entonces, de esa manera es como se hace una infografía. Vamos a decir que ustedes pueden poner aquí descripciones de algunas palabras, se me ocurre. Y ya ponen historia, pues la historia es esto, Historiografía, la historiografía es esto, Filosofía histórica es esto, Teología histórica es esto, Y estamos enterados de eso. Entonces, pues más o menos así es como ustedes trabajarían esta parte. Pues vamos a seguir con nuestra clase y voy a ver si esta cosa ya se deja compartir. Entonces quedamos que era la propuesta es que se haga de la doctrina una práctica transformadora que libere a la gente y no que la cargue, que le proyecte vida, no que le dé muerte, que le quite religiosidad y que le traiga a la comunidad, que la una antes de que la separe, que le provoque a la evolución y al crecimiento antes de que le dé el retroceso y el atraso, que le dé apertura y no cerrazón, que le haga abrirse al diálogo y no al sectarismo, que la haga iglesia y no solamente una asociación religiosa, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver sobre la propuesta de una doctrina que transforme. ¿Quién sabe qué le pasa a mi computadora? Que a cada rato se traba la presentación. Bueno, quedamos en que el desarrollo histórico de la doctrina
Las doctrinas no surgen de la noche a la mañana, es decir, no se levanta el pastor el día de hoy o el líder y dice, a mí se me ocurrió que va pasando esto. La doctrina se va generando de las tradiciones, se va generando de lo que se escucha, se va generando de lo que se vive, pero sobre todo se va generando de lo que se piensa es correcto. ¿Y quién es el que piensa que esto es correcto? Pues generalmente es el pastor, generalmente es el líder, generalmente es el presbítero, generalmente es el ministro, el encargado de aquella misión o de aquella iglesia. Se van sucediendo a través del tiempo, es decir, se van dejando, como esto que decía la hermana Bere, ¿no? Se va dejando como una herencia. Y luego esta herencia se va convirtiendo en lo que mirábamos al inicio, en una tradición, en una costumbre, y llega a quedarse con el tiempo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la enseñanza se va heredando. Y entonces tendríamos que visualizar qué es lo que le estamos dejando como enseñanza a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Le afectan factores históricos, sociales y pastorales. ¿Por qué históricos? Porque históricamente nosotros hacemos lo que vemos a veces adecuado en los demás. Porque socialmente le conviene a mi congregación practicar tal o cual cosa. Porque pastoralmente le hacemos caso al pastor porque es un buen ejemplo, es una gran persona, es todo esto. Pero nosotros nos damos cuenta que los padres de la iglesia pensaban perfectamente en apariencia para su momento, pensaban perfectamente sobre los asuntos de la iglesia, pero hoy, después de tantos siglos, aquello se vuelve obsoleto. Entonces, la doctrina tendría que ser algo que sí le inciden los factores históricos, sociales y pastorales, pero también tendría que estarse actualizando. Y es lo que generalmente nosotros no hacemos. A pesar de que la doctrina en la Iglesia de Dios en México es dinámica, ese dinamismo muy pocas veces sucede, muy pocas veces actúa. Y entonces tenemos aquí cuestiones que están vigentes, pero no son positivas. Es decir, no son positivas para el desarrollo de la comunidad, no son positivas para el crecimiento pastoral, no son positivas para el crecimiento eclesial, pero son factores históricos que han incidido en nuestro desarrollo, ¿no? Surgen de factores apologéticos, culturales o teológicos. ¿Qué es la apologética? La defensa de la fe. Hay veces que nosotros defendemos la fe con razón y hay veces que nosotros defendemos la fe por el solo hecho, o sea, per se, por el solo hecho de que es fe, de que desde nuestro punto de vista es fe. Pero nosotros tendríamos que utilizar la razón, el sentido común para defender la fe y hay veces que no lo utilizamos, es decir, lo defendemos por defenderlo. Inciden factores culturales o teológicos, es decir, cómo se comporta la comunidad y también cómo conocemos a Dios. Generalmente nosotros vemos a Dios como es la relación con nuestro Padre. Generalmente nosotros vemos a Dios como ha sido la relación de quienes nos han dirigido. Muy pocas veces, y ustedes se han dado cuenta que hasta ahorita nosotros tenemos una teología, es decir, una comprensión de Dios generalmente basada en cómo nos han enseñado que es Dios, no basada en nuestra propia experiencia. Y la historia nos invita a que nosotros conozcamos a Dios desde su historia, para empezar a determinar historiográficamente verdaderamente quién es y cómo es Dios. Ahora, la doctrina es pues, históricamente variable, evolutiva y progresiva según sea el caso. Ciertamente hay doctrinas, recordemos, enseñanzas que se habían desarrollado en su tiempo y en su contexto. Por ejemplo, y aquí tenemos ejemplos de Hechos 15, 1 al 35, y que tiene que ver con el punto de fe, con algún punto de fe de aquí de la iglesia en México, ¿no? Por tanto, la Biblia no juega el único papel, aunque sea la protagónica de la doctrina. Es decir, si yo leo la Biblia e interpreto un texto y transmito esa interpretación, alguien lo va a entender como yo lo estoy interpretando. Pero tendríamos que entender que la Biblia juega un papel interesante, pero la enseñanza también juega un papel protagónico. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que leemos y lo que comprendemos, y en ocasiones es distinto lo que leemos y lo que comprendemos a lo que se tiene que practicar y a lo que se tiene que enseñar. Y nosotros conocemos ejemplos
a este respecto muy grandes, ¿no? Y como bien comentamos al inicio, no vamos a detenernos en el análisis de la ortodoxia o del fundamentalismo que practicamos, no nos vamos a detener ahí, simple y sencillamente nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que tendríamos que tener una alerta en este momento y en este punto. Bien. Esto es lo que compete a doctrina. Y vamos a empezar a ver el nuevo tema que tiene que ver con el pensamiento de Jesús. Y antes de iniciar aquí, me gustaría escuchar dos comentarios. ¿De dónde creen ustedes que viene el pensamiento teológico de Jesús? Y quiero con esto preguntarles. Jesús conoció a Dios de una cierta manera. ¿Qué factores influyeron para que Jesús conociera a Dios de esa manera? Históricamente, no bíblicamente, no religiosamente, sino hablando de historia, ¿qué factores creen ustedes que incidieron? Y los escucho. ¿Sí recuerdan qué momento vivía el pueblo de Israel en el momento que Jesús nace y crece y se desarrolla? Esos factores incidieron en cómo va a ser él de grande, en cómo va a ser él en el trato con sus semejantes, en cómo va a ser él en el trato con aquellos que lo rodean. ¿De dónde proviene él? También tiene que ver con la forma en la que uno va a actuar, en la que uno va a desenvolverse. Los eventos que marcaron lo que la historia dice, por ejemplo, ustedes recuerdan que dicen que ha nacido un rey y que entonces quien estaba en el poder en aquel tiempo manda matar a todos los bebés de cierta edad para que entonces el rey no crezca y este rey que está en el poder se postergue. Eso incide en el pensamiento y en la visión de aquel que quedó vivo. Porque imagínate que entonces todos los de 30 años o todos los de 25 años o todos los de 17 años no existen. No hay, porque el rey los mandó matar y solamente tú tienes 17 años en medio de aquel pueblo. En medio de aquella nación solamente tú tienes 17 años. Entonces incide. Históricamente incide. Porque entonces además eso te hace a ti responsable. ¿De qué? De que alguien dijo que había nacido un rey y que entonces la persona en el poder manda matar a todos aquellos que nacieron durante aquella temporada, pero solamente tú quedas vivo, entonces eso te señala a ti como el posible rey. ¿Cómo se portó Jesús al respecto de eso? Y estos son los factores históricos, culturales y sociales que afectan para el desarrollo de un ministerio que va a marcar nuestro pensamiento hasta la fecha. Entonces vamos a entrar en esto que nos compete el día de hoy. Déjenme borrar mis presentaciones y bueno, Jesús y su teología sería el siguiente tema. Dice la introducción: entendemos por cristianismo únicamente la teología de los seguidores de Jesús. Entendemos por cristianismo únicamente la teología de los seguidores de Jesús. Pues asumimos que el cristianismo como tal es solo posterior a la muerte a la muerte de Jesús. Hacemos nuestro totalmente el famoso dicho del gran investigador del Antiguo Testamento, Julius Wellhausen: Jesús fue un judío, no un cristiano, que expresa de otro modo lo que acabamos de afirmar.
que la teología propiamente cristiana solo comienza después de Jesús. La razón básica para sustentar esta afirmación es sencilla y creemos demostrada por la investigación sobre el Jesús histórico, que éste no pretendió en ningún momento fundar religión alguna. El movimiento cristiano, la teología cristiana, el cristianismo en suma, nace precisamente como la interpretación de Jesús, su doctrina y su figura, no como una fundación de este. ¿Qué quiere decir esto? Cristo Jesús no vino a la tierra para fundar el cristianismo. Cristo Jesús vino a la tierra para enseñarnos cómo ser hijo de Dios desde un punto de vista del humano. Y el ser humano, cuando muere Jesús, empieza a vivir de una manera diferente la religiosidad, y entonces, y hasta entonces, es que nace este cristianismo. Y aquí quiero que ustedes recuerden que cuando tuvimos la primera clase, les mencioné esto que tiene que ver con cristianismos. ¿Por qué? Porque en las diferentes ciudades del antiguo imperio romano se vivía de manera diferente este pensamiento. Los judíos de Jerusalén vivían un cristianismo distinto a los judíos de Tarsis, a los judíos de Antioquia, a los judíos de Pisidia, a los judíos de Roma. Y todos ellos fueron, ¿por qué hablo de judíos? Porque fueron los primeros convertidos y fueron los primeros que se daban cuenta que había una posibilidad de un reino de Dios en la tierra. Y ellos fueron los primeros que dijeron, esta forma de vida tiene que ver con un cristianismo, con una forma de seguir a Dios desde la visión de Jesús. Y es ahí, solo ahí, cuando nace entonces el cristianismo. Seguimos con la introducción. Desde esta perspectiva, el cristianismo no tiene un fundador único. Parece probable, casi cierto, que Jesús no estuvo propiamente entre sus fundadores, sino que fue en todo caso su primer y genérico impulsor. La multiplicidad de fundadores presupone la variedad de los cristianismos. Hay tres realidades en este sentido. La primera, que el cristianismo no es la religión de Jesús. La segunda, el proceso de reflexión e interpretación en donde intervienen muchas personas. No sé si te das cuenta, pero no sé cómo sea la escuela sabática, o no sé si ustedes practiquen esto de la escuela sabática, pero cuéntenme ustedes, ¿cómo es un sábado de escuela sabática en... Hermana, a ver, ¿qué nos puede platicar a este respecto? No mucho, pastor. Acá no se estila el estudio de la escuela sabática. El culto es solamente a la mañana y se tiene el servicio normal, lo que es las alabanzas, la prédica, todo lo que incluye el servicio y no hay estudio de escuela sabática. No tenemos un estudio como... Ok, usted que conoce la escuela sabática en México, ¿cómo es un sábado de escuela sabática? Aparte de largo. Aparte de largo. Bueno. La dinámica a la dinámica, bueno, el que imparte la escuela sabática, en teoría, debería de ser, como dice usted, el facilitador para los demás hermanos. En ese sentido, bueno, la debería partir con el facilitador de la escuela. Se tiene una cita base, un objetivo, el desarrollo de la escuela, por ahí dudas preguntas o también algunas aplicaciones prácticas y bueno, una conclusión. Más o menos sería esa la idea, ¿no? Me parece a mí que en general poco se practica esa interacción. Casi siempre el facilitador es como el que habla todo y la mayoría quedamos quietitos en la banca, a todo diciendo que sí.
pero se estudia un tema, insisto, un poco a detalle, a profundidad, y la idea es llevarlo a la práctica en la vida. Ajá. Pues donde dice segunda, el proceso de reflexión e interpretación, intervienen muchas personas, es un claro ejemplo de cómo intervienen muchas personas. Vamos a suponer que estamos hablando sobre el Sermón del Monte y se da a conocer el Sermón del Monte y el facilitador lo da y vamos a suponer que hay 15 alumnos en la escuela sabática y todos intervienen. Todos dan su opinión, todos vienten su opinión y entonces hay una serie de reflexiones y de interpretaciones en donde intervienen muchas personas. Este es un claro ejemplo de cómo a veces se puede distorsionar un conocimiento. Una cosa es que alguien facilite algo y otra cosa es que mi reflexión esté por encima de la tuya, que mi interpretación esté por encima de la tuya. Y entonces el facilitador pierde de vista todo esto y no termina por llevar a un embudo del conocimiento de la sana doctrina, sino deja muy amplio el conocimiento o deja que suceda lo que los cuadernos de escuela sabática de hace años decían. Para discusión y estudio. Y generalmente discutíamos más que estudiar. Y entonces es aquí en donde interfieren cosas. Por eso se habla de cristianismos, porque cada quien interpretaba a su manera la forma en la que Cristo Jesús vivió una vida de ser hijo de Dios desde la humanidad. Él no dijo, así se vive el cristianismo, así se es cristiano. No. Él vino, el Jesús histórico, no el Jesús religioso, él vino y nos enseñó cómo desde la humanidad ser hijo de Dios. La tercera, el cristianismo, tal como aparece en los primeros 60 o 70 años de su existencia, muestra ser un movimiento religioso cuya teología supone un salto teológico cualitativo sobre el pensamiento de Jesús. Adelante, hermana Bel. No, perdón, era solamente comentar, hermano, que a veces este tipo de situaciones que se da, sobre todo en un estudio amplio como es la escuela sabática, más allá de esos cristianismos que cada uno tenemos, como usted dice, esas propias tradiciones, nos hemos topado mucho con personas que dicen, es que así se enseñó, y a veces ni siquiera se comprende, o yo no lo comprendo, pero digo, a mí me lo enseñaron y así tiene que ser, y eso crea un cierto conflicto porque no hay tampoco la apertura para un cambio, para una transformación real a partir de la palabra, no de la interpretación de los facilitadores, pero sí a través de la palabra. Entonces, solamente era eso, hermano. Gracias. Sí, gracias. Así llega a suceder. Lamentablemente así llega a suceder. Jesús y su pensamiento. Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, antes, por tanto, de la era cristiana, hacia el 6 antes de Cristo. Perteneció a una familia numerosa y tuvo hermanos y hermanas carnales. Sea cual fuere la explicación de este hecho, probablemente no es Belén, sino es Nazaret. Allí creció y se educó muy intensamente en la fe judía. Quiero que vean este párrafo y reflexionen dos cosas. La primera, dice, Jesús nació durante el reinado del emperador Augusto, eso es cierto. Más o menos en la era cristiana hacia el 6 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos han enseñado que Cristo Jesús nace y hay un parteaguas, un antes y un después. El antes de Cristo y el después de Cristo. Pero la historiografía nos dice que es aproximadamente que Cristo Jesús nació el año 6 antes de su era, antes de que él se presentara. Entonces, pareciera que nuestra Biblia es anacrónica, es decir, que primero sucedieron unas cosas y que después nos las narraron. ¿Por qué sucedió esto? Por la tradición oral. No hay una datación exacta de que Cristo Jesús tenía 30 años y hacía 30 años atrás había nacido. Cristo Jesús tenía 30 años. Pero cuando se empieza a narrar y a recopilar sus datos, pues entonces la datación ya no es exacta, porque sucede después de tiempo.
seguido le comento yo a los hermanos. La historia del Evangelio y la historia de la Biblia no se escribió al día siguiente y podemos ir a una hemeroteca y darnos cuenta de lo que pasó el día de ayer. La recopilación de los datos fueron mucho tiempo después de que sucedieron. Entonces se pudo haber perdido la tradición oral y muy poca gente quedaba sobre esto. La otra parte dice, sea cual fuera la explicación de este hecho, probablemente no es Belén en donde nació, sino en Nazaret. Allí creció, se educó muy intensamente en la fe judía. ¿En qué se educó Cristo Jesús? En la fe judía. Entonces no se educó en la fe cristiana. No te estoy diciendo que no era cristiano, te estoy diciendo que él se educó en la fe cristiana, pero vino a enseñarnos algo distinto a vivir a Dios en el diario actual. Jesús fue profundamente religioso y su religiosidad fue plenamente judía. Fue bautizado por Juan el Bautista y se convirtió en su discípulo durante un cierto tiempo. De él tomó los motivos principales de su prédica. La figura y pensamiento de Juan el Bautista enmarcan básicamente el pensamiento de Jesús. La piedad y la religiosidad de Jesús eran totalmente judíos. A pesar de las apariencias y de una interpretación contraria que ha durado siglos, Jesús nunca quebrantó la ley de Moisés, sino que la interpretó a su manera, como hicieron muchos otros rabinos de su época. Jesús buscaba solo resaltar lo esencial y lo más profundo de esa ley, de modo que su vigencia brillara con todo su esplendor y se pudiera poner en práctica con mayor intensidad y pureza. Y aquí vamos a hacer un poco de historia. Cuando nace Jesús, Juan el Bautista es mayor que él. La gente del entorno pensaba que el Mesías era Juan el Bautista. Y había varios Mesías que se creían así, pero el verdadero Mesías era Jesús. Y lo recordamos cuando Pedro dice, ¿y quién dices tú, Pedro, que soy yo? Y él le dice, eres el verdadero Hijo de Dios, el Mesías enviado. Y entonces Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios que mora en ti. En aquel momento se esperaba mucho la venida de un Mesías. Y ese Mesías tenía que venir del linaje de David. Por eso es que probablemente se le puso que él había nacido en Belén, aunque realmente nació en Nazaret. Continuamos. Vamos a hacer una cronología de su crecimiento. Jesús seguramente se preparó desde su niñez. La gente dice hoy que para que la cultura entre, que para que el deporte llegue a ser muy, muy eficaz en alguien que lo practica, pues lo tendría que practicar desde la niñez. Y en el caso de los judíos no es distinto. Cerca de los 5 años, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, en ese tiempo, a los 5 años, los niños estudiaban 5 años Torah y 2 años interpretación judía. En las comunidades judías, todo niño debía obligatoriamente saber leer y escribir. En su juventud, Jesús tiene diferentes vertientes en cuanto a su preparación. Él tiene contacto con los esenios, él tiene contacto con los fariseos y él tiene contactos con los saduceos. En su ministerio, diferentes escuelas de pensamiento judío de la época influyeron en él. Así como, por ejemplo, Pablo dice que fue criado a los pies de Gamaliel, pues bueno, en el tiempo de Jesús existió Gilel y Shammai, y la teología de Jesús es ecléctica. Es decir, él trata de que su teología alcance a abarcar a diferentes tipos de pensamientos y de sentimientos. Eso podemos entender como ecléctico, ¿no? En su llamamiento reunió a un grupo de discípulos cuyo núcleo estuvo compuesto de 12,
que representaban simbólicamente a las 12 tribus de Israel. En cuanto a su ministerio, Jesús habló y actuó como si él fuera el portavoz de Dios para los momentos finales del mundo. Y esto fue lo que a él lo metió en problemas, ¿no? ¿Cómo es que tú te proclamas el Hijo de Dios? ¿Cómo es que tú dices ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es que tú dices que vienes de allá si nadie ha hecho eso? Y los judíos de ese tiempo lo entendían esto como una ofensa para Dios, para su Dios altísimo. El centro y la razón de ser de su prédica fue el anuncio de la venida inmediata del reino de Dios, ¿no? Recordamos esto, el reino de Dios ha llegado y está entre nosotros. En su prédica, desde Galilea, Jesús fue a Jerusalén el último año de su vida, sea para celebrar la Pascua, para predicar la venida del reino o para esperar allí su instauración por parte de Dios. No se trasladó a la capital del país con la intención de morir como víctima de un sacrificio en favor de toda la humanidad. Si a ti y a mí nos ha quedado un poco dudoso o muy claro que Jesús vino a morir a la tierra, entonces nosotros estaríamos platicando de un Dios medio malvado, medio tendencioso, que manda a su hijo a morir por alguien. Y no, Cristo Jesús, por su prédica, por su llamamiento, por su ministerio, por la forma en la que se desarrolló en su juventud y por liberar a este pueblo de esa opresión del imperio romano, se meten problemas con los judíos, se meten problemas con el imperio y se meten problemas y es crucificado en Jerusalén. Es muerto como si fuese un delincuente y en ese momento él da su vida por nosotros. Pero no fue enviado para morir. Esto es algo que nosotros tendríamos que entender. Y es muy cierto que en los evangelios dice, como sabía que iba a ser entregado, como sabía que le iba a pasar esto, como sabía, pues claro, porque les vuelvo a repetir, lo escribieron ya con conocimiento de causa, no lo estaban escribiendo en el momento. Y eso es algo que nos tiene que quedar a nosotros muy, muy claro. Ahora, tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. Jesús no escribió nada. Es decir, Jesús no se sentó y escribió el Sermón del Monte y después lo dijo. Jesús no se sentó y escribió sus parábolas y luego las dijo. Jesús no se sentó y escribió cómo sanar a un ciego, cómo sanar a un jorobado y después le escribió no. Jesús no escribió nada. El recuerdo y la interpretación de sus acciones y de sus palabras fueron confiadas durante años a la tradición oral. Recordarán ustedes que me parece que Juan dice que si se escribieran en un libro todas las cosas que Jesús hizo y vivió, no habría libros capaces de contener tantos hechos, tantas actividades. Solo este hecho, dadas las limitaciones y las condicionantes de esta tradición, explica la posibilidad de que se genere una gran variedad de interpretaciones posteriores. Y entonces de aquí comprendemos que hay muchas interpretaciones, incluso los mismos evangelios no narran la misma historia. ¿Por qué? Porque son desde diferente óptica, ¿no? Y también otra cosa, iniciamos diciendo que la palabra de Dios no es un libro de historia. La palabra de Dios es eso precisamente, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios interpretada en los evangelios para distintas naciones, para distintas comunidades. Lo que tantas veces se afirma de que Jesús superó el judaísmo, que Jesús quebró los moldes y el espíritu de su antigua religión, o que Jesús rompió públicamente con la ley mosaica para así demostrar que traía algo esencialmente nuevo, parece ser radicalmente falso. Lo vimos al principio, él nunca le falló a la ley mosaica, sino la vivió desde su interpretación. Parece más razonable postular que Jesús no tuvo nunca el propósito de fundar una religión nueva. Esto vino después de él. Ahora, ¿por qué una teología ecléctica? Y vamos a checar esto. Ecléctica tiene que ver con una obra, con un pensamiento que trata de reunir, procurando conciliar valores, ideas, tendencias, etcétera, de sistemas diversos. Y aquí tienen que ver los saduceos con la formación de Jesús. Y no con la formación en el sentido de que creció y se educó con ellos,
sino que él empezó a conocer y a saber de dónde viene. Los saduceos, también conocidos como sadoquitas por el sacerdote Sadoc, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que los saduceos puede interpretarse como justos o rectos. Fariseos fueron un movimiento político, social, religioso judío, también una escuela de pensamiento judía asociada a los fariseos en Israel durante el periodo del Segundo Templo, tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo. El movimiento evolucionó y se convirtió en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. Y los esenios, secta judía que surgió en el siglo II antes de Cristo y se estableció en la comunidad de Qumran, se enfocaban en la pureza ritual, copiaban libros de las escrituras judías, escribían comentarios sobre los libros de los profetas, creían que la historia estaba predestinada y su teología apocalíptica daba lugar a una visión del mundo polarizada entre el bien y el mal. De todas estas cuestiones, hablando de saduceos, de fariseos y de esenios, ¿qué podríamos aportar nosotros al respecto de estas sectas o de estos partidos que existían en la época de Jesús? Había otros que eran los celotas, pero ellos tenían que ver más con la guerra, más que con el pensamiento religioso, tenían que ver con la guerra y con la liberación, actuando de manera de guerrillera, de guerrillas para liberar a Israel, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto de los saduceos, de los fariseos o de los esenios en la actualidad? Perdón, pastor, si entendí la pregunta al respecto sobre estas posturas de pensamiento o... ¿Seguirán vigentes? ¿No seguirán vigentes? Claro, porque yo me fui a pensar que, bueno, si bien ahora yo al menos no tengo ideas, bueno, supongo que a lo mejor en Israel habrá o en algunos lugares donde todavía las raíces judías siguen presentes, habrá quienes sean o se consideren saduceos, fariseos o descendientes de esenios o esenios como tal, pero yo me fui para el lado de pensar que muchas veces nosotros somos como algunos de ellos, ¿no? Algunos hemos creído ser saduceos porque creemos que somos toda rectitud, toda perfección, toda justicia, y así a su vez fariseos y esenios, más allá de no serlo, como en este caso con la descripción y el significado que usted nos da, pero yo estaba pensando cuando escuchaba todo lo que usted hablaba respecto de cada uno, hoy somos, a lo largo de la historia hemos habido muchos saduceos, fariseos, esenios y hasta celotas, ¿por qué no? Porque a través de la historia hemos visto cómo siempre ha habido, ¿no? Diversidad de pensamiento, diversidad en la interpretación de la palabra, y eso ha traído, para al menos Iglesia de Dios, como creo que en muchas otras denominaciones religiosas, las separaciones, las divisiones, porque cada uno tiene una propia concepción, una propia creencia incluso respecto la interpretación de la palabra. Pero bueno, no sé si a eso iba tu pregunta. Yo me fui por ahí cuando Sí. usted hablaba, yo pensé luego, dije, oye, vemos muchos saduceos, todavía fariseos incluso y demás. Bueno, eso pensé, pero no sé si era por ahí su pregunta, pastor, Sí. disculpe. Y también esto de prevalecer, ¿no? Hay veces que, bueno, ya no hay fariseos, ya no hay gente que se vista como los fariseos, pero hay gente que por su pensamiento correcto, por su forma muy correcta de interpretar la Biblia, pareciera un fariseo, por su excelente justicia, porque recordemos que Cristo Jesús dijo que nuestra justicia tendría que ser mejor que la de los fariseos. Y hablando de los saduceos, no sé si ustedes vieron la coronación de Carlos de Inglaterra. Se canta un himno y ese himno tiene que ver con Sadoc, el sacerdote, tiene que ver con la justicia. Cuando se coronaban reyes en Israel, se leía una parte que viene en Primera de Reyes, cuando coronan a Salomón.
Eso queda tan marcado que para 1627, cuando coronan a un rey en Inglaterra, Händel escribe un himno que se llama Sadoc, el sacerdote, y que hoy, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero el himno de la Champions League tiene que ver con una reestructuración del himno de Sadoc, el sacerdote, y entonces habla de justicia. Es justo que los que se esfuerzan ganen, es justo esto, pero tiene una visión religiosa. Y entonces nosotros estamos basados hasta la fecha de religiosidad. Continuamos. El fariseísmo. El fariseísmo nace, no solamente el fariseísmo, sino también los saduceos y los esenios, nacen en lo que se le conoce como el periodo intertestamentario. Esto es decir, desde que se escribió Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista. Este momento en el cual se dice en apariencia que no se habló de Dios. Pero lo que no hubo fue un profeta. Entre Malaquías y Juan el Bautista no hubo profetas. No hubo quien profetizara, no hubo quien recibiera palabra de Dios y la emitiera. Pero claro que se hablaba de la palabra de Dios, porque si no, entonces no hubieran surgido los fariseos, no hubieran surgido los saduceos y no hubiesen surgido los esenios. El fariseo, dice la historia, puesto en pie, según Lucas 9, del 10 al 13, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vaya oración la de los fariseos, ¿no? ¿Qué significa ser fariseo? Bueno, pues fariseo en hebreo es klusim, que quiere decir separado o apartado, pero no apartado como del mal para hacer el bien, sino es decir, alejado de la mundanalidad. Los fariseos son clasistas, no les gusta juntarse con la gente normal del pueblo, y es por esto que ellos tienen una forma de vestir diferente, una forma de pensar diferente, son estudiados, eran muy justos, creían en la resurrección. Chequen esto, ellos creían en la resurrección y aceptaban la Tanaj, es decir, todos los libros del Antiguo Testamento. Los saduceos. Dice la historia, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron la mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los saduceos no creían en la reencarnación. Sigue diciendo la historia en Hechos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas y por esto eran contrarios. Tenían diferentes interpretaciones de la ley desde entonces, ¿no? Dice aquí, los saduceos son descendientes de Sadoc, surgen como los esenios y los fariseos en la época macabea, son la clase más alta de la sociedad judía, pertenecen al sacerdocio, conforman el Sanedrín, solo creen en la Torá. A diferencia de los fariseos, ellos solamente aceptan el Pentateuco y los fariseos aceptan todo el Antiguo Testamento. No aceptan la resurrección, no creen en ángeles ni creen en demonios. Y aquí, bueno, pues un dato histórico. Los antepasados mexicanos, es decir, los toltecas, los mexicas, los mayas, los teotihuacanos, los aztecas, no creían en el infierno, no creían en los demonios. Ellos creen en un lugar que se llama Mictlán, en donde esperan un tiempo para ser ascendidos al cielo para vivir en el universo con todas las deidades. Me parece muy, muy interesante que, por ejemplo, los saduceos no crean en ángeles ni en demonios, que históricamente los ángeles y los demonios son resultado de la mitología o del diario vivir en Babilonia. Pero bueno, ese es solamente un dato histórico.
Los esenios. Los esenios eran como que la parte más interesante y vamos a dedicarle poquitito tiempo a esto. Dice Filón de Alejandría en su libro Todo hombre es bueno y es libre, en la página 76. Lo primero que cabe mencionar que estos hombres, los esenios, moran en aldeas y evitan las ciudades debido al desorden e inmoralidad de los ciudadanos. Saben que al igual que una atmósfera insalubre ocasiona enfermedades, el contacto con otros hombres puede afectar sus almas con resultados incurables. Ellos vivían cerca de Qumran, en las cuevas de Qumran, muy cerca del Mar Muerto. Dice Plinio el Viejo al respecto de los saduceos, perdón, de los esenios. Al oeste del Mar Muerto, los esenios se mantienen apartados de la orilla para evitar sus efectos perniciosos. Son una raza solitaria, lo más sorprendente del mundo, sin comercio sexual, sin dinero y sin más compañía que las palmeras. Su grupo conserva un número constante de miembros, aunque pase el tiempo. Esto dijo Plinio el Viejo en Historia Natural, en las páginas 15 al 73. Seguimos hablando de los esenios. Flavio Josefo dice de los esenios: desprecian las riquezas y su forma de vida. En la comunidad es extraordinaria, entre ellos ninguno es más rico que otro, puesto que de acuerdo con su ley, los que ingresan en la secta deben entregar su propiedad a fin de que sea de común a todo el orden. Tanto en ella no existe pobreza ni riqueza, sino que todo está mezclado como patrimonio de hermanos. Esto escribió Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, en el 2º tomo. Y también dice, en otros aspectos, son hombres excelentísimos por su modo de vida. Se dedican por completo a la agricultura, eligen hombres buenos como administradores de sus ingresos, de sus productos de la tierra, y sacerdotes para la elaboración del pan y de otros alimentos. Eso lo dice en el libro de Antigüedades de los Judíos. Y también dice, en general, la doctrina de los esenios lo refiere todo a Dios. Dicen que las almas son inmortales y dan gran valor a la recompensa del justo. Envían ofrendas al templo, pero llevan a cabo sacrificios con peculiares ritos purificadores. Y por ello se mantienen apartados de los recintos del santuario, que están abiertos a todos, y ofrendan por sí mismos en los sacrificios. Antigüedades de los Judíos. De ahí fue tomada esta frase. Sigue diciendo Flavio Josefo: rechazan los placeres, estiman la continencia y consideran como una virtud el dominio de las pasiones. Permanecen célibes y eligen a los hijos de los demás. Mientras son maleables y están a punto de la enseñanza, los aprecian como si fuesen propios y los instruyen en sus costumbres. No niegan la conveniencia del matrimonio ni pretenden acabar con la generación humana, pero se guardan de la lujuria femenina. Estos son los esenios. Muchos piensan que hay una parte de la vida de Jesús en donde no se sabe en dónde estuvo, porque Jesús aparece hasta los 5 años y después vuelve a aparecer hasta los 12 años. Y la gente piensa, no escribe, la gente piensa que Jesús estuvo con los esenios por la forma de ser de ellos, por su forma célibe, porque ellos adoptaban hijos y los enseñaban a ser grandes hombres, los alejaban de la lujuria femenina. Dicen que no estaban en contra del matrimonio, pero que su secta crecía y crecía y crecía porque siempre tenían adeptos, siempre tenían discípulos, y ellos se dedicaban a transcribir las escrituras que se daban en aquel tiempo. ¿Por qué Jesús y su teología se parecen a los esenios? Porque decía, dalo todo a los pobres, según Marcos 10:21, ¿no? ¿Por qué se parecía a los fariseos? ¿O por qué se oponía a los fariseos, a Gilel? Pues porque
él defendía que sanar en sábado era bueno. Se puede curar a los enfermos en sábado. Fariseos y Shammai, ellos decían que el divorcio es solamente por adulterio, pero recordemos lo que dice Cristo Jesús a este respecto, ¿no? Te puedes divorciar, pero si él sigue vivo, si ella sigue vivo, tú vas a pecar porque lo que Dios une, no lo separa el hombre. Jesús toma el texto bíblico, la Torá. Jesús va a los pecadores, pero habla del amor al prójimo. Fariseos, rabinos, son antitemplo, se oponían a los sacrificios y preferían el arrepentimiento. Creen en la resurrección contra los saduceos que no creen en ella. Y bueno, habla del Padre Nuestro. Es la oración que en Kadish dice: exaltado y santificado sea su gran nombre en este mundo de su creación, que se creó conforme a su voluntad, llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías. En nuestra vida y en vuestros días y en la vida toda la casa de Israel, y pronto en el tiempo cercano, y decid amén. Ese era el Kadish, es decir, el Padre Nuestro. Pensando esto y viendo cómo Jesús había pensado, cómo Jesús había actuado, lo que comprendemos y lo que alcanzamos a comprender comprender y visualizar históricamente de la presencia de Jesús en la tierra, y ese legado que nos deja, yo quiero que te preguntes esto. ¿Vamos a permitir que nuestra iglesia evolucione o que involucione? Es decir, que crezca o que se detenga. Quiero que reflexiones en esta pregunta y que vayamos a hacer un poquito de historia. Nos queda poquitito tiempo, casi 20 minutos. Con esta pregunta en mente, voy a dejar de compartir, pero quiero preguntarte. Cualquiera puede abrir su micrófono y participar. ¿Quién cristaliza el cristianismo y quién es su más grande propagador? Dice la palabra que muchos le seguían, pero no por lo que enseñaba, sino porque daba de comer. Pero que en una ocasión se convirtieron 3,000, que en una ocasión se convirtieron 5,000, que las primicias de Cristo Jesús fueron 144,000. ¿Quién fue su más grande promotor? ¿Quién propagó este cristianismo? O sea, ahora que nosotros nos damos cuenta que estamos a 2000 años de distancia, ¿qué podemos decir de Jesús histórico? Creo que fueron los discípulos los que propagaron todo el mensaje de Jesús a las naciones. ¿Me ha apagado el micrófono, pastor? Perdón, adelante, escucho, adelante. Eso fue lo que... Creo que fueron los discípulos los que expandieron todo el evangelio de Jesús. Es lo que puedo opinar. Fueron los discípulos. ¿Quién más opina algo? Hermano, aparte de los discípulos, como bien es cierto, ellos son los pioneros, pero también hemos aprendido que el apóstol Pablo fue uno de los más grandes propagadores del cristianismo a nivel universal, porque él fue un misionero que abarcó muchos lugares. Perfecto, Rosalba, gracias. ¿Quién más puede aportar algo? No, bueno, justo iba a comentar lo que mi hermana Rosalba, lo que hemos entendido o leído respecto también de la historia es que el apóstol Pablo fue uno de los principales
que difundió el evangelio, que difundió el cristianismo, cuando llega a Europa, bueno, si no hubiera llegado a Europa, no hubiera llegado para con nosotros. Me parece que, hablando como una persona representativa, me parece que si bien todos los apóstoles, y no nada más los que menciona por nombre la palabra, había mucha gente más detrás que compartía, Pablo para mí es uno de los principales que se dedicó a dar a conocer el evangelio como tal, el cristianismo como tal. Perfecto. Pues faltó ahí en medio alguien. Los discípulos fueron la primera generación, ¿no? Fueron los primeros en enterarse. Los discípulos de Jesús, sus alumnos, fueron los primeros en enterarse y en propagar este evangelio. Escuché a alguien que dijo, si algún día yo llegara a tener un hijo, le pondría por nombre Bernabé. Bernabé fue la segunda generación, es decir, la segunda generación, los alumnos de los discípulos, Bernabé se encontraba en esa línea. Sí, sin Bernabé no hay Pablo y sin Pablo no hay cristianismo. Exactamente. Y después Pablo a mí me parece como ese vendedor grandísimo de una empresa que no cesa de vender, que no para de vender, porque entiende perfectamente lo que es el evangelio. Recordemos, yo soy judío de judíos. ¿Qué decía Pablo con eso? Yo soy hijo de la promesa y la promesa está para los judíos, pero conoce a Cristo Jesús y él dice, pues si Jehová me va a bendecir a mí que soy descendiente de de Abraham, y aquí está la salvación en Cristo Jesús, y esta salvación es universal, y yo tengo las dos bendiciones, la bendición de parte de Dios por Abraham y la salvación de parte de Cristo Jesús, Hijo de Dios, y esta salvación es universal, mi bendición tiene que alcanzar a todo el orden. Y entonces Pablo se dedica a propagar y a propagar y a propagar el evangelio. Y por eso es que le habla a los romanos, le habla a los gálatas, le habla a los efesios, le habla a los corintios, le habla a los colosenses, le habla a los tesalonicenses y cubre el imperio o cubre el mundo hasta entonces conocido con el evangelio. Nunca he conocido yo un vendedor tan eficiente y tan eficaz como Pablo, hablando históricamente. Porque el evangelio se ha propagado de boca en boca, y te quiero decir en esto algo. Hay una forma de hacer dinero que se llama network, y el network es hablar de persona a persona. Y esa forma de hacer negocio es la que más millonarios deja en el mundo, la que más millonarios genera a lo largo de la historia. Nosotros tenemos salvación porque Pablo en alguna ocasión se le ocurrió hablar del evangelio, porque dijo, yo tengo esta bendición de parte de Dios porque soy judío, pero conozco a Cristo Jesús, y entonces yo tengo esta doble bendición, y no es para mí, es para el mundo. Y entonces, si el Señor dice que van a ser benditas en Abraham todas las naciones, yo tengo que compartirlo. Si el evangelio no es solamente exclusivo de los judíos, y aquí te quiero recordar, Pedro y Pablo pensaban igual. No discutían por la forma judaizante de ser. Y entonces nos damos cuenta que a pesar de que conocieron los dos a Cristo Jesús, uno por oídas y el otro porque vivió con él, uno tenía una forma de ser muy rigorista, muy ortodoxa, muy fundamentalista, muy conservadora, y Pablo conoció la libertad en Cristo Jesús. Y recordemos, criado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, pero todo eso lo tengo por lo más mínimo, por basura, porque en Cristo Jesús ahora soy todo. Y entonces ahí es en donde nosotros nos podemos dar cuenta que a pesar de que los discípulos vivieron frente a Cristo Jesús, no comprendían las cosas como cuando Pablo se sienta y las estudia y dice, esto tiene que ser de bendición para todas las gentes. Pero Pedro y Pablo no pensaban, a pesar de que amaban y que adoraban al mismo Dios, no tenían la misma teología, no tenían el mismo pensamiento que Cristo Jesús les había dejado. Y cuando transmitían las enseñanzas, no recuerdan que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les convenció de este evangelio? Si ya conocían lo que es el Espíritu.
¿quién los hizo retroceder? Y la eterna pelea entre si te bautizas, entre si no te bautizas, entre si te circuncidas o si no te circuncidas, entre que si tienes que hacer cuestiones judías o no tienes que hacer cuestiones judías. Y el problema entre dos, entre el apóstol de los gentiles y el apóstol Pedro. Los enviados, el enviado a los gentiles y el enviado a los judíos. Entonces tendríamos que empezar a comprender que a pesar de que Jesús les enseñó lo mismo y en corto tiempo, la comprensión de cada personaje no fue la misma. Entonces ahora imagínense ustedes, después de 2000 años, ¿qué nos ha llegado a nosotros? Y bueno, pues estamos a 10 minutos de terminar y quiero decirles si hay alguna cuestión que tenga que responder, algún reclamo que quieran hacer, cualquier cosa, queja, sugerencia, bien recibido. Adelante. Hermano, bueno, yo nada más, cuando usted hablaba respecto de cómo es que Jesús, a través de durante su niñez, a lo largo de su historia de vida en esta tierra como ser humano, influyó o fue influenciado para su relación con Dios, para su forma de conocer a Dios, a su Padre. Me quedaba pensando y creo que es exactamente lo mismo con nosotros, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Uno aprende a conocer a Dios y a relacionarse con Él a través de las experiencias que pasamos. Y la verdad que me quedé pensando porque nunca miré como que quizá los detalles, porque mucho no viene detallado, plasmado en la palabra, ¿no? Respecto de cómo fue la infancia, incluso la adolescencia o la juventud de Jesús. Pero interesante ver cómo todas esas cosas que él pudo haber visto a nivel histórico. Perdón, mi perro acá. Creo que todos los seres humanos lo hemos experimentado igual. Y bueno, me parece muy interesante. Ay, perdón, no puedo. No hay cuidado, adelante. Me parecía muy interesante el hecho de que a veces vaya, uno no analiza, ¿no? Que estas experiencias forman parte de lo que uno concibe de Dios o de cómo uno aprende a conocer a Dios, al Dios propio, no al Dios que uno trae de casa, de familia o de la iglesia. Solo eso, pastor. Perdón, aquí mis perros están en el folclore. Perfecto. Pues sí, y bueno, aquí está reflexión. Marisa prendió su cámara, no sé si quieras comentar algo finalmente, Marisa o Rosalba, adelante. Pastor, la verdad que mira, no estuve en la segunda parte, no estuve en clase, pues estaba con gente, pues estoy en el negocio y de rato estoy, de rato no estoy, así que para la próxima, perdón. No hay problema, pensé que habías prendido la cámara para participar. Digo, a final de cuentas la clase queda grabada y se puede volver a ver. Pues nos despedimos y me gustaría pedirle a Marisa si nos despide en oración y mañana, con el favor de Dios, nos volvemos a mirar. Adelante. Creo que se le pausó su... Marisa, ¿escuchaste? Si nos podías hacer una oración. Sí, me parece que su internet estaba fallando. Yo vi que se quedó casi sin internet, se corta mucho. Ok. Lo que decía, que por ejemplo que estaba con gente todo el tiempo, que no pude escuchar la segunda parte. Así que no puedo opinar nada. Sí, no, sin problema. Nos vamos a despedir y Marisa, ¿nos despedirías en oración? Sí, pastor, cómo no. Inclinemos nuestros rostros y oremos.
Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, tú nos bendices, por este hermoso día tú nos regalas, también, Señor, por permitido, Señor, que podamos escuchar de tu palabra, que podamos aprender de lo que es la historia de nuestra iglesia, Señor. Pedimos una bendición especial por nuestro profesor, que tú lo digas y lo acompañes, y a cada uno de mis colegas. En nombre de Jesús te lo pido y te agradezco todo. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Que tengan un excelente día.